Antes de 1982, que dos instrumentos musicales de distintas marcas se pudieran comunicar fácilmente no era una tarea nada sencilla. Y es justo por eso que se creó lo que conocemos como MIDI. Pero, ¿qué es exactamente y cómo lo podemos usar para hacer música? Comencemos. MIDI viene del inglés Musical Instrument Digital Interface, o interfaz digital para instrumentos musicales, y es un protocolo de comunicación estandarizado para instrumentos musicales. De manera simple, un idioma que los instrumentos pueden usar para hablar el uno con el otro fácilmente. La creación de este lenguaje le inyectó vida a la escena musical y trajo consigo un fuerte desarrollo de la música electrónica. Las dos formas más comunes de conectar dos dispositivos que usan MIDI es vía USB a nuestra computadora o con el conector que muchos de nosotros probablemente hemos ignorado por mucho tiempo en alguna pieza de equipo musical, el DIN5. Lo primero que tenemos que saber es que una señal MIDI no es una señal de audio, y eso es muy importante. Es por esto que con solo conectar un controlador o teclado MIDI a una computadora no produce sonido. Un mensaje MIDI indica una serie de parámetros que son interpretados y convertidos a una señal de audio por lo que conocemos como un motor de sonido. En algunos casos no nos interesa convertir una señal MIDI a una de audio, sino únicamente especificar parámetros que puedan ser interpretados por otro dispositivo para que realice alguna acción en particular. Por ejemplo, MIDI también se puede utilizar para controlar luces. A estos motores de sonido se les conoce también como instrumentos virtuales, instrumentos digitales o plugins. La mayoría de programas de audio, también conocidos como DAW, del inglés Digital Audio Workstation, incluyen algunos, y hay también plugins adicionales que podemos comprar dependiendo de lo que necesitemos. Por ejemplo, acá yo estoy usando Ableton Live 10, y al lado izquierdo tenemos una opción que dice Plugins, y ahí puedo ver los distintos plugins que tengo disponibles. Una vez que conecto el controlador MIDI, me aseguro que esté siendo detectado por la computadora. Generalmente habrá algún indicador en la pantalla principal del DAW que nos indique si está recibiendo una señal MIDI. En el caso de Ableton está acá en la esquina superior derecha, y si presiono una tecla en el controlador podemos ver esta luz naranja que se enciende indicándome que está recibiendo la señal. Puede ser que en el DAW que ustedes utilicen sea un poco diferente, pero funciona de manera similar en básicamente todos. En caso que no esté siendo detectado, una posible solución es ir a las preferencias de nuestro programa, y por lo general tenemos alguna opción que nos permita configurar nuestro dispositivo MIDI. Entonces simplemente reviso que acá tenga la opción con mi controlador y simplemente escojo uno. En caso que su DAW no tenga el modelo de su controlador en particular, generalmente hay opciones también generales, y en muchos casos inclusive no hace falta configurar uno en particular, sino que recibe la señal de manera automática. Puedo entonces en Ableton seleccionar una pista MIDI y arrastrar el plugin que quiero usar. Acá arriba podemos ver cuáles son las pistas MIDI y cuáles son las de audio, ya que están pues correspondientemente nombradas. Por ejemplo, este de por acá es el piano V2, entonces simplemente lo arrastro a mi pista MIDI y entonces Ableton me muestra el plugin. Una vez que le asigno un motor de sonido a mi pista, obtenemos un sonido. El objetivo del teclado MIDI es tener una superficie de control desde la cual podamos manejar cualquier instrumento virtual que necesitemos. En la segunda pista, por ejemplo, puedo utilizar otro plugin llamado DX7V, este de por acá. Entonces simplemente lo arrastro y lo pongo en la pista 2. Este es un sintetizador, así que el sonido que va a obtener es bastante diferente. Ahorita está seleccionado un parche de un piano eléctrico, pero busquemos algo un poquito diferente. Por ejemplo, este de acá. Y sonaría de esta manera. Puedo inclusive grabar algo en MIDI y luego cambiar el plugin si no estoy a gusto con el sonido que obtengo. Como se imaginarán, esto abre muchas puertas creativas y nos permite probar distintos sonidos hasta encontrar el que verdaderamente expresa lo que tenemos en mente. Dentro de un plugin puedo también realizar cambios y escucharlos en tiempo real. Por ejemplo, y probar distintas cosas. Acá también voy a grabar rápidamente un pequeño clip. Y entonces una vez que tenemos un clip grabado, un segundo para darle stop, puedo ver las notas MIDI que tengo por acá y puedo inclusive cambiar a otro plugin, por ejemplo, que es lo que les mencionaba. Y entonces ahora sonaría de esta manera. Ahorita no me interesa el tutorial. Con el preset que viene ahí ya seleccionado tendríamos este sonido. Bastante diferente. Así que muchas opciones. Los mensajes que se envían usando MIDI se conocen como datos de eventos y los podemos dividir en tres categorías:
notas MIDI, cambio de control, que encontramos abreviado como CC del inglés Control Change, y cambio de programa, PC del inglés Program Change. A su vez, MIDI cuenta con 16 canales de comunicación. Esto quiere decir que podemos seleccionar a través de cuál queremos enviar estos mensajes. Esta característica nos permite conectar múltiples dispositivos a una sola computadora sin que las señales se mezclen, al igual que dividir las señales de un solo dispositivo para asignarles distintas funciones sin que haya choques. Eso puede parecer un poco confuso, pero en realidad una vez que nos familiarizamos con el concepto es bastante sencillo. Veamos un ejemplo de este concepto con estos dos controladores. Al lado izquierdo tengo el Arturia Minilab Mark II y al lado derecho tengo el Akai MPK Mini. En las pistas MIDI puedo indicar el canal del cual quiero recibir información. Si tengo todos los canales seleccionados, ambos controladores enviarán mensajes y ambos plugins los detectarán. Pero si configuro el Arturia para que envíe la señal del teclado por el canal 2, mientras que el Akai por el canal 1 y configuro las pistas de la misma manera, ahora cuando toque el Arturia solo escucharemos el plugin de la pista 2, mientras que cuando toque el Akai escucharemos la pista 1. Si lo vemos acá directamente en Ableton, me está indicando acá que está recibiendo la señal de todos los canales. Entonces en este caso voy a configurar acá que sea nada más el canal 1 y por acá que sea únicamente el canal 2. También me encargo de asegurarme que en los controladores esté seleccionado de esa manera. Entonces ahora si utilizo el Arturia, escuchamos el sintetizador, y si utilizo el Akai, escuchamos el piano. Lo mismo aplica para los pads, por ejemplo. Puedo configurar el teclado para enviar por el canal 1 y los pads por el canal 2 y así controlar distintos plugins con un mismo controlador. Eso lo vamos a hacer ahora, por ejemplo, con el Arturia. Entonces puedo con los pads escuchar el sintetizador y con el teclado escuchar el piano. Todo con un mismo controlador. También hay otra forma de hacerlo, que muchos DAWs nos permiten también indicar simplemente qué controlador queremos tener en cuál pista. Por ejemplo, acá en Ableton podemos ver que dice MIDI from, me está preguntando de dónde tiene que tomar el MIDI. Entonces yo por ejemplo acá pudiera seleccionar que para esta pista solamente quiero utilizar el Minilab y que para esta pista solamente quiero utilizar el MPK. Entonces ahora el MPK es el sintetizador y el Arturia el piano. Es otra forma de separarlo. Todo depende de cuál sea la estructura que queremos utilizar para nuestro proyecto musical. Por razones técnicas que se escapan del marco de este video y que tienen que ver con la estructura de cómo transmitimos información entre dispositivos electrónicos, los mensajes MIDI utilizan un rango de 128 números para transmitir su mensaje. Estos números van del 0 al 127. Para las notas MIDI lo que se hizo fue asignarle un número a cada nota de manera cromática, iniciando desde Do0 y hasta Sol 10, lo que da como resultado la tabla que están viendo en pantalla. Si vemos estas notas en el teclado, tendríamos el siguiente orden. Podemos observar que tenemos más notas en la tabla que las que hay en un teclado estándar. Esto es bastante útil, ya que las notas que no estemos usando se pueden reasignar para cumplir distintas funciones. Dentro de la información que se envía con una nota MIDI tenemos la nota como tal, por ejemplo un Do, Re o Mi, la intensidad con la que se tocó la nota y el canal por el cual la enviamos. En su esencia, los mensajes de notas MIDI indican encendido y apagado y se pueden enviar de dos maneras, lo que conocemos como una señal momentánea y lo que conocemos como una señal interruptor. En la mayoría de los programas encontraremos las señales momentáneas nombradas en inglés como momentary o gate y las señales interruptor como toggle. Una señal momentánea indica que mientras estemos presionando la tecla se envía una nota. Una vez que la soltamos, esta nota se deja de enviar. La señal interruptor por su parte indica encendido al presionar la tecla aun cuando la soltamos y se apagará cuando se vuelva a presionar la tecla. La mayoría de controladores MIDI traen algún tipo de programa que nos permite configurar estos parámetros. Por ejemplo, el Minilab tiene el MIDI Control Center. Veamos un ejemplo con uno de los pads. Si selecciono el pad 1, puedo ver que actualmente está enviando una nota MIDI, que lo vemos acá en pantalla donde dice Mode o modo, nota MIDI. Me está también indicando que está enviando esa nota por el canal 10. Me está también diciendo que la nota que está enviando al presionar el pad 1 sería un Do 1. Puedo también seleccionar el color si así quisiera, en este caso en particular. Y también me está diciendo si la nota es un interruptor o si es momentánea, con el toggle o gate. Si vemos un poquito más detalladamente la opción de modo, eso nos llevará al siguiente punto, lo que conocemos como mensajes CC. Los mensajes CC o cambio de control envían lo que llamamos números de control.
Nuevamente tenemos 128 números de control posibles y a su vez cada uno de ellos se les puede asignar un valor entre 0 y 127, que lo podemos ver acá en pantalla. Por ejemplo, en el caso de un botón o pad, le podemos asignar un número específico que al enviarse a nuestra computadora active o desactive un efecto. O en el caso de una perilla podemos controlar parámetros como el volumen o paneo y más. Como se imaginarán, esto abre muchísimas posibilidades. En el estándar MIDI, muchos de los números de control han sido preasignados a funciones específicas. Por ejemplo, si me meto acá a ver los diferentes números, podemos ver que ya hay algunos que tienen ciertas funciones preasignadas. Sin embargo, las podemos controlar y cambiar como así queramos. Esto no está fijo, son simplemente como sugerencias o un estándar que ya está hecho de forma que si uno no cambia nada, estos controles tenderán a hacer lo que está en esta lista, pero no quiere decir que no se pueda cambiar. También si vemos acá en la parte de modo, hay otras opciones más, pero la MMC por ahora no nos vamos a preocupar de eso. No es del todo necesario. Los más importantes son definitivamente las notas MIDI, luego los mensajes CC, que en este caso se llaman Switched Control, pero también lo común es llamarles Control Change, y luego los Path Changes o Program Changes, que es otra cosa de la que vamos a hablar. Primero veamos un poco más a profundidad los mensajes CC. Estos son muy útiles para controlar nuestro DAW. Veamos cómo podemos editar las funciones de los pads y perillas para que cumplan determinadas funciones dentro de Ableton. En general, los DAWs tienen un botón que nos permite asignar los botones, pads o perillas de nuestro controlador a casi cualquier cosa. A esta asignación se le conoce como mapeo. En el caso de Ableton, si presiono el botón MIDI que está acá en la esquina superior derecha, todos los parámetros que se puedan controlar con MIDI estarán resaltados en morado. Acá, por ejemplo, puedo asignar las perillas del Minilab para que regulen el volumen y paneo de los canales. Para eso hago clic sobre el parámetro que quiero controlar y luego muevo la perilla en el controlador. Entonces selecciono, por ejemplo, acá el volumen y muevo la perilla que me interesa. Y de manera similar con el paneo, simplemente selecciono el paneo en este caso y la perilla que quiero utilizar para eso. De igual manera funciona para las demás funciones. Por ejemplo, puedo asignar los pads del 9 al 16 para controlar el botón de play, grabar y demás. De nuevo, hago clic en el botón que me interesa y luego presiono el pad que quiero utilizar. Por último tenemos los mensajes PC, Program Change o también conocidos como Patch Change. Estos envían un mensaje que incluye la configuración de múltiples parámetros. Eso quiere decir un conjunto de configuraciones específicas. Por ejemplo, usando un mensaje PC podemos indicar que múltiples efectos se enciendan y apaguen o cambiar la asignación de nuestros números de control CC. De manera entonces que desde nuestro controlador podemos seleccionar distintos programas para todo el controlador como tal. Entonces puede ser que tal vez el pad del 1 al 8 tengan números CC específicos y luego cuando cambio de programa, ahora los pads del 1 al 8 tienen otros números CC. Entonces el cambiar de programa me permite tener versatilidad dentro del controlador, porque entonces con solamente cambiar mi programa rápidamente puedo tener nuevas funciones disponibles también dentro de mi DAW. Algunos controladores ya vienen preconfigurados para integrarse a algunos DAWs. El Minilab, por ejemplo, se incorpora a Ableton. Para usar esta función tenemos lo que llamamos patches o programs, lo que les mencionaba anteriormente, y en español les llamamos normalmente parches, que es ese conjunto de parámetros previamente asignados. Una de las cosas más útiles de utilizar MIDI son de hecho las notas MIDI. Por ejemplo, veamos acá lo que podemos hacer con unas cuantas notas MIDI. Entonces tengo acá el plugin llamado Piano V2 y voy a grabar un pequeño clip, notas aleatorias, no tiene que ser nada musical. Simplemente grabo rápidamente. Ok, entonces ahora tengo acá un clip MIDI, vamos a darle stop. Y una vez que estoy dentro de mi clip MIDI, que lo puedo seleccionar acá en la esquina inferior derecha, puedo ver todas las notas que toqué y las puedo editar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer esto un poquito más grande, por acá, exacto, para poder verlas mejor. Y entonces acá puedo, por ejemplo, tomar una nota y simplemente cambiarla. Ya no sería entonces un La, ahora pasaría a ser un Si. Puedo también determinar la longitud de esta nota, que tanto quiero que dure. Puedo borrar una nota completamente. Acá abajo podemos también seleccionar la intensidad de las notas. ¿Ven esos como pequeñas torres con bolitas? Esa sería la intensidad de la nota. Entonces yo puedo, por ejemplo, bajarle la intensidad a esta nota. Si nos vamos acá al puro principio del clip, podemos escuchar. Si le subo la intensidad, un segundo, vamos a subirle acá. Exacto.
Y ya con eso cambié entonces la intensidad de la nota. Puedo acomodarlas en el tiempo para que entonces calcen mejor con el metrónomo. Puedo también, por ejemplo, seleccionarlas todas y realizar algo que se llama cuantización, que es que entonces acomodo las notas en el tiempo de una forma más precisa, acá a través de cuantizar, entonces me las acomoda. También puedo determinar cuánta cuantización quiero tener y si quiero que esa cuantización se realice en un cuarto, un octavo, o sea, en negras, corcheas, semicorcheas y demás. Entonces acá puedo, por ejemplo, seleccionar lo que serían negras. Le digo ok, entonces ahora me acomoda las notas en otro orden, acomodándose con con la cuadrícula, esa es la palabra. Entonces puedo ya acomodar las notas con la cuadrícula. Eso es también muy útil si estamos haciendo, por ejemplo, patrones rítmicos. También podemos armar todo un patrón rítmico únicamente utilizando MIDI. También con el controlador podemos entonces hacerlo manual y luego acomodarlo, porque a veces no sale tan bien como queremos que saliera. Entonces MIDI nos da mucha flexibilidad, inclusive lo que les mencionaba de probar distintos sonidos. Acá podría cambiar este piano por tal vez de por acá, el Stage 73, que es un plugin de Arturia que me da el sonido de un piano eléctrico. Entonces lo vamos a ver en un momento, de por acá. Entonces ya ahora las notas que toqué suenan así. Y puedo ir cambiando parámetros. Puedo, por ejemplo, aquí agregar un phaser y un flanger. Y entonces ahora y así puedo hacer muchos cambios. Entonces creo que esta es de las cosas verdaderamente más útiles de utilizar MIDI. Por supuesto que todo el control del do es muy cómodo y súper útil, pero la parte de las notas es donde la mayoría de nosotros nos vamos a ver más enfocados, que es tener acceso a todos esos instrumentos virtuales utilizando nuestros controladores. MIDI es una herramienta muy útil y sus usos van más allá de lo que vimos en este video, pero al menos ya con esto tienen la información necesaria para comprender qué es lo que está pasando cuando hablamos de MIDI. También sé que tal vez todo lo que vimos hoy es bastante información de una sola vez y puede ser un poco confuso. Así que de verdad los invito a que prueben, experimenten con sus controladores basándose en lo que vimos hoy. De verdad toma un poquito de tiempo agarrarle la maña al asunto de MIDI, cómo organizar los CCs y los PCs y las notas MIDI y demás. Pero una vez que ya vamos entendiendo el funcionamiento, es muy cómodo de utilizar, súper útil, y ha sido tan importante que desde el año 82 no hemos parado de utilizarlo en el mundo de la industria musical. Así que definitivamente es una herramienta que vale la pena explorar y conocer a profundidad. Si este video les fue útil, no olviden darle like y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Subo video todas las semanas. También, si son nuevos en el mundo de la grabación, les recomiendo ver mi video sobre las cosas básicas que tenemos que saber para grabar voz e instrumentos. Link en la descripción. Le quiero agradecer a todas las personas que me apoyan a través de Patreon, estas de por acá. Sus contribuciones ayudan a hacer estos videos posibles. Si ustedes quieren ver su nombre acá en pantalla, pueden ir al link en la descripción para que aparezca en pantalla en unos segundos. Un saludo y hasta la próxima.